2026 será el 30 aniversario de Pokémon, una fecha muy señalada para la saga nipona y que probablemente ponga el colofón con la llegada de la 10ª generación. Con todo esto en el horizonte, estas navidades me propuse rejugar los juegos de primera generación, concretamente Pokémon Rojo, para revivir casi 30 años después todo lo que estos juegos me regalaron allá por el año 1996. Así que en este vídeo quiero que me acompañéis a revivir los recuerdos que me dejó la primera generación en mi infancia y compartir con vosotros mi experiencia al jugarlos en la actualidad. Dejar claro que esto no será ni un análisis ni una crítica a los juegos, sino más bien es una forma de compartir mis sensaciones de jugar a estos juegos casi 30 años después de su salida. Suscríbete si eres de ese grupo de afortunados que disfrutaste de la primera generación y reventad el botón del like si os gustaría que hiciésemos lo mismo con el resto de generaciones. Dicho esto, comenzamos. Pokémon Rojo presentaba una paleta de colores muy limitada, teniendo una tonalidad roja principalmente, y los sprites de personajes y Pokémon no pasaban de los dos colores, jugando más con la tonalidad de un mismo color que en la variedad de la paleta. Además, el potencial de los Pokémon era mucho más limitado que en la actualidad. Las estadísticas la formaban 5 apartados en vez de 6, ya que ataque especial y defensa especial se unificaban en un único apartado. La separación de especial y físico no iba por ataques, sino por tipos, y por supuesto no existían ni las habilidades ni los objetos. Se trataba de un juego mucho más simple, donde el meme de pasarte estos juegos con tu inicial muy por encima del resto de tu equipo, pulsando solo la A, era una realidad. Algo que no recordaba y que no sé si está confirmado, pero que me dio la sensación al rejugar estos juegos, es que el ratio de Pokémon salvaje que aparece en la hierba alta es menor. Es decir, tienes que estar más tiempo andando por la hierba alta para que te aparezca un Pokémon salvaje. Esto solo aumentaba lo tedioso que era subir de nivel en estos juegos. Esto sí que es algo que recordaba, pero no es hasta que lo vuelves a jugar que realmente lo sufres en tus propias carnes, sobre todo con las facilidades que ofrecen las actuales generaciones. Y una de las primeras cosas que me llamó la atención y que tampoco recordaba es que en esta primera generación los daños residuales de los combates tenían un orden diferente. Me explico. En la actualidad, cuando ambos Pokémon han finalizado su turno, es cuando aparecen los daños por alteración de estado. Sin embargo, en Pokémon Rojo, si tu Pokémon está envenenado y eres el más rápido, al terminar tu turno sufrirás el daño del veneno y posteriormente el oponente realizará su turno. Estos son pequeños detalles que pasan desapercibidos con el paso de las generaciones y que prácticamente nadie se acuerda que esto era así en primera generación. Por otro lado, el centro Pokémon y la tienda compartían la misma música. Es verdad que cada vez que pienso en la tienda se me viene a la cabeza la clásica música de Pokémon Esmeralda. Pero tampoco recordaba que justo se implementó en tercera generación. Y ya retando al primer líder de la región, Brock, no recordaba que este contase con cura total infinito. Y es que lo quemé 2 o 3 veces y siempre se curaba la quemadura. Algo que también pude notar en los primeros combates de la región fue lo siguiente. La primera, que los críticos se regían por la velocidad del Pokémon. Por ende, mientras más rápido, más probabilidad de crítico. Esto es lo que hacía Pokémon como Alakazam o Tauros extremadamente buenos. Y la otra, la cual es más sensación que certeza, es que la precisión se notaba muchísimo más que en otras generaciones. Por ejemplo, si tiraba ataque arena con Pidgey un par de veces, prácticamente no me tocaban los oponentes. Según avanzaba de camino al Monte Moon, pude recordar cómo el veneno debilitaba fuera de combate en estas generaciones, que el pescador que regala Magikarp está al otro lado del centro Pokémon comparado con los remakes, que la MT Pistola Agua estaba en el Monte Moon, y que algunos Pokémon presentaban un aspecto algo diferente, como Kakuna o Paras. Y ya que hablamos del tipo bicho, también pudo comprobar cómo la tabla de tipos no es la que conocemos a día de hoy. Más allá de la falta del tipo acero, siniestro y hada introducidos en posteriores generaciones, existen varias debilidades y fortalezas en la primera generación que fueron modificadas. Por ejemplo, el tipo bicho y el tipo veneno se golpeaban muy eficaz entre sí, o que el tipo psíquico era inmune al tipo fantasma, algo que por cierto yo no recordaba, pero que he escuchado a muchos decir que fue un fallo de programación. De lo que sí que me di cuenta es un par de mecánicas que hicieron que tramos como el del Monte Moon fueran relativamente pesados. Uno fue el funcionamiento del ataque repetición. La realidad es que era un ataque bastante molesto, ya que mientras estabas atrapado no puedes atacar, por lo que si el Pokémon rival es más rápido que tú, podría incluso debilitarte sin tú poder hacer nada. Y el otro gran problema era la mochila. En la primera generación era mucho más limitada, ya que tenía un único bolsillo para todo y no tenía mucha capacidad, por lo que para explorar los objetos de una zona tenías que estar tirando objetos para poder coger los nuevos. Y ya en Ciudad Celeste, en el combate frente a Misty, seguí desbloqueando curiosidades de las que no me acordaba. Por ejemplo, que movimientos como remolino solo servían para huir de combate salvaje. Sin embargo, en combates contra
entre entrenadores, no cambia el Pokémon del oponente. Tampoco recordaba que cuando te despiertas de varios turnos dormidos, en ese mismo turno no podías atacar. Y ojo que también me llevé una gran sorpresa con la MT Excavar, y es que Nidoking no aprende a excavar en primera generación. Ni él, ni sus preevoluciones, ni su contraparte femenina Nidoqueen. Por un lado pensé que estaba hecho a propósito por Game Freak, teniendo en cuenta que se trataba de una tercera evolución con un ataque de stab de 100 de potencia prácticamente al inicio del juego, así que igual lo caparon para no romper la dificultad del mismo. Sin embargo, al ver que en los remakes sí que lo puede aprender, no sé cuánto hay de intención o si fue un pequeño error de la primera generación. Dejadme en los comentarios qué pensáis. Una vez en Ciudad Carmín, hay varias cosas que me llamaron la atención de esta ciudad. La primera es que mi mente recordaba un camarote donde podías curar a tus Pokémon en Sanheim. Sin embargo, mi sorpresa fue al encontrarme que en Pokémon Rojo no lo hay. Ya no sé si me estoy confundiendo con el barco del postgame de la segunda generación o si es que en los remakes fue donde se introdujo. Y la otra curiosidad rodea la mecánica de las MOs, una mecánica que, como muchos sabréis, ha quedado bastante obsoleta, ya que en las últimas generaciones se optó por alternativas que no obligaran al jugador a cargar con dichos movimientos que, salvo casos como surf o vuelo, apenas eran útiles llegado a cierto punto del juego. Lo curioso de la primera generación es que tenías que meterte en el menú del Pokémon para utilizarla. Por ejemplo, para usar corte, no es como en posteriores generaciones donde interactuando con el arbusto salta el mensaje para utilizar la MO, sino que estando al lado del mismo tendrás que ir al menú del Pokémon para utilizarlo. Ya entrados en el midgame también me encontré con ciertas mecánicas o curiosidades que sinceramente no recordaba. Por ejemplo, que en el centro Pokémon previo a la Cueva Unión, un NPC te dice que hay un Ghost en el pueblo Lavanda. O que por ejemplo, aunque no existía el tipo siniestro, sí que existía el ataque mordisco, el cual era de tipo normal en esta primera generación. El sistema de cajas también era mucho más limitado, solo te permitía sacar, dejar o soltar Pokémon pero no moverlos entre cajas. Y sin duda, Destello era una MO necesaria en estos primeros juegos, a diferencia de sus remakes. Literalmente no se veía nada dentro de las cuevas. No podía hacer este vídeo sin mencionar la emblemática música de Pueblo Lavanda, la cual siempre ha estado rodeada de 1000 historias relacionadas a una posible versión original que causó un gran revuelo en los niños de Japón. Y Dios mío, si la base Rocket es tediosa de por sí, no os quiero contar cómo ha sido rejugarla en primera generación, donde la velocidad de los puzzles era lentísima. Y si la base Rocket me pareció tediosa, ay amigos, dejadme que os hable del camino hasta Ciudad Fucsia. De hecho, si te está gustando el vídeo, te animo a que te suscribas y así me des fuerzas para avanzar por este tramo de la región. Una vez se obtiene la Pokéflauta, desbloqueamos la ruta 12 y la ruta 16. Si no me equivoco, hay dos formas de acceder a Ciudad Fucsia. La primera, atravesar la zona este de la región, y la otra, acceder por la zona oeste a través del camino de bicis. No sé vosotros, pero yo de pequeño siempre iba por la zona este, ya que como ya estaba en Pueblo Lavanda, era simplemente tomar la ruta sur del mismo. Dicho esto, es infumable este tramo de la aventura. Estamos hablando de 4 rutas consecutivas con hasta 37 entrenadores y sin punto de curación entre ellas. Creo que sin duda una de las cosas en las que más ha destacado la saga de Pokémon es en el diseño de sus rutas. Sin embargo, este tramo de Kanto merecía una pequeña revisión. Como dato curioso, en estas rutas me di cuenta que los árboles de corte se regeneran al entrar en combate. Una vez llegué a Ciudad Fucsia, es una ciudad llena de actividad, la verdad. Al acudir al centro Pokémon después del largo tramo de ruta, me di cuenta que el Snorlax que había capturado no se cura en el PC, sino que seguía dormido y con los puntos de salud con los que fue capturado. Además, algo curioso es que en esta ciudad nos regalan la caña buena. Sin embargo, ya en la ruta 12 nos dan la super caña, por lo que no sé si tiene mucho sentido, la verdad. Algo de lo que no me acordaba es que los abuelos de Bill viven en Ciudad Fucsia, y por supuesto, esta ciudad es la sede de la zona Safari, una de mis zonas favoritas del juego, aunque reconozco amigos que en su remake ganó mucho, ya que en esta primera generación contaba con la misma música que cuando evolucionabas a un Pokémon. A estas alturas empecé a notar como, si no parabas a entrenar a tus Pokémon, tu equipo comenzaba a estar varios niveles por debajo de los líderes. En este caso, mi equipo estaba más o menos al nivel 33, mientras que, por ejemplo, Sabrina y Giovanni estaban al 41 y Koga al nivel 43, por lo que decidí hacer el camino de bicis para subir algunos niveles. Mientras me enfrentaba a Moteros y Calvo, me di cuenta que, como pasaba con el Team Rocket, había muchos diseños de entrenadores con látigo, algo que quedó como anécdota en esta primera generación, ya que fueron eliminados en las entregas de Pokémon Oro, Plata y Cristal. Algo que me llamó la atención una vez volví al gimnasio de Ciudad Fucsia fue el hecho de que, a pesar de que Koga era especialista del tipo veneno, su gimnasio alternaba entrenadores del tipo veneno y psíquico, llamativo cuanto menos al tener Kanto un especialista de dicho tipo. Y ya una vez superado el gimnasio me di cuenta de algo que en la vida hubiese pensado que era así, y es que intenté enseñarle vuelo a mi Charizard para poder moverme con mayor facilidad por la región y no lo aprende. De verdad que me quedé loco. Ahora entiendo por qué de pequeño llevaba siempre un Pidgeot en mi equipo. ¿Cómo es posible que Charizard no aprenda vuelo? Probablemente los que no jugasteis a Pokémon
rojo y azul os suene raro, sobre todo porque fue algo que se corrigió en Pokémon amarillo y desde entonces pude aprender dicha MO, pero sin duda es de las mayores sorpresas que me llevo de esta vuelta a la primera generación. Llegados a otro de los tramos que recuerdo me generaba pesadillas de pequeño, Silph S.A., encontré algo bastante curioso que quizá pasa bastante desapercibido, y es que en algunas de las mesas del edificio hay pequeñas notas que dan información y datos sobre la región de Kanto, y algo que me partió el alma en dicho edificio es que el NPC que nos regala Lapras nos lo entrega a nivel 15. La verdad es que me hubiese encantado usarlo, pero no estaba dispuesto a ponerme a entrenarlo, la verdad. Y con ello de hecho encontré otra curiosidad que desconocía. Como mi intención era usar a Lapras, le enseñé Rayo Hielo y Surf, y decidí llevarlo a la guardería para que mientras que avanzaba en la historia, subiese de nivel. Mi sorpresa fue que la guardería no acepta Pokémon con MOs aprendidas en esta primera generación. Esto sentenció a Lapras, ya que en estas primeras ediciones no existía el olvida movimientos, por lo que tuve que mandarlo directo al PC que por cierto tampoco había en la guardería, y por cerrar el caso Lapras, me llamó la atención que el back sprite de Pokémon Rojo mostraba su diseño beta sin cuerno. Antes de abandonar Ciudad Azulona, destacar que como ya mencionamos con otros diseños de entrenadores, Sabrina también contaba con un látigo que posteriormente fue retirado en los remakes. ¿Os acordáis de lo que os comenté de que los líderes estaban comenzando a sacarme nivel? Pues al llegar a Isla Canela esto se agravó. He combatido contra todos los entrenadores de ruta, precisamente para evitar quedarme corto de nivel y no tener que parar a entrenar. Sin embargo, no es suficiente, y es que llegué al gimnasio de la Isla Canela con mi equipo rondando el nivel 40, mientras que el equipo de Blame se movía entre el 42 y el 47. Tampoco voy a engañar, no ha sido algo que haya supuesto no poder obtener las medallas, pero no deja de ser llamativo, ya que salvo Snorlax y Jolteon, el resto de mi equipo lo llevo prácticamente desde el inicio. Y esto es básicamente con lo que me he encontrado de aquí a lo que queda de juego. Giovanni tenía sus Pokémon más altos al nivel 50 en el último gimnasio y Azul igual en la ruta 22. Sin embargo, mi equipo no pasaba del 41. Repito, si vas con buenas coberturas no debe de ser un problema, pero da la sensación que el juego requería parar a entrenar para poder estar al nivel. En cuanto a la calle Victoria se refiere, encontré un detalle menor que probablemente sea fruto de las limitaciones de la época, y es que al usar un Max Repel, antes de gastar al que está activo, no te avisaba de que había un repelente activo, sino que lo gastaba igual. Y por otro lado, al no existir el Monte Aqua, Moltres, la tercera ave legendaria, se hallaba en plena calle Victoria a nivel 50, y llegados a la liga, aquí también hay varias cosas que me llamaron la atención. Lo primero es que los altos mandos contaban con super pociones en vez de restaura todo, algo incomprensible tratándose de la liga Pokémon. Otra cosa muy llamativa fue el reiterado uso de objetos X. Ya me pasó en algún tramo de la aventura, pero teniendo en cuenta que eran objetos que de pequeño recuerdo que ni sabía para qué eran, no recordaba en absoluto que los miembros del alto mando los usaran. Por último, el único postgame disponible es la captura de Mewtwo en Ciudad Celeste, y debo decir que creo que es la primera vez que entro en una ruta donde los Pokémon salvajes me sacaban tantísimos niveles. Llamativo también que el diseño del mapa de la Cueva Celeste es distinto a los remakes, probablemente sea mucho más simple debido, como no, a las limitaciones de la Game Boy. Y no quería cerrar este Remember de Pokémon Rojo sin mencionar lo espectacular que me parece el sprite de Mewtwo en estos juegos, de los mejores sin duda. Y tras más de 18 horas de juego concluimos esta aventura en Pokémon Rojo casi 30 años después de su salida. Su envejecimiento es evidente, pero no deja de tener ciertos detalles que sorprenden y que precisamente no recordaba. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y si es así dejéis un pedazo de like si te gustaría ver algo parecido en los juegos de segunda generación. Suscríbete para hacerme saber que te gusta el contenido de mi canal y como siempre nos vemos en el próximo vídeo amigos. Adiós.